qué podrían cambiar las elecciones de medio término de Estados Unidos para Venezuela? Mucho se ha dicho que estas elecciones podrían cambiar la política de Washington hacia Caracas, pero ¿es realmente así? Te lo voy a contar mientras camino aquí en el Senado de Estados Unidos. Noviembre de 2026 marcará la primera gran prueba electoral de Donald Trump en su segundo mandato. Trump no va a estar en la boleta, pero gran parte de su agenda sí. Los estadounidenses elegirán quién controlará el Congreso durante los próximos 2 años. Y aunque el Congreso no dirige la política exterior de Estados Unidos, sí puede facilitarla, puede complicarla o ponerla bajo presión. Y bingo, allí es donde aparece Venezuela. ¿Qué son exactamente las elecciones de medio término? Son las elecciones que se celebran a la mitad del mandato presidencial. Lo que van a elegir son los 435 miembros de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los 100 miembros del Senado. También habrá elecciones para gobernadores y otros cargos estatales. Dicho en criollo, lo que está en juego no es quién ocupa la Casa Blanca, lo que está en juego es quién controla el Congreso y eso importa mucho. Pero aquí hay que aterrizar las cosas. La gran mayoría de los votantes estadounidenses no acudirá a las urnas pensando en Venezuela, tampoco pensando en las sanciones, ni en licencias petroleras, ni si en Venezuela la gente quiere o no quiere unas elecciones libres, justas y transparentes. Como ocurre en casi todas las elecciones de medio término, la mayoría de los estadounidenses va a votar pensando en cuestiones mucho más cercanas a su vida diaria, la economía, la inmigración y en una pregunta muy sencilla: ¿está el país mejor o peor que hace 2 años? Por cierto, este es el lugar donde se concentra la prensa, donde se dan muchas entrevistas y donde operan la mayoría de los periodistas. Se llama la rotonda del edificio Russell. Ok, volviendo al tema. Históricamente, las elecciones de medio término suelen convertirse en una evaluación del presidente y de su gestión. Es una especie de referéndum. Estas elecciones mostrarán si Trump terminará su segundo mandato con la mayoría que tiene ahora en las 2 cámaras del Congreso o si, por el contrario, la toma de los demócratas de una o de las 2 de esas mayorías puede convertirse en un contrapeso importante. Y esto es lo primero que hay que entender. El Congreso no dirige la política exterior. Aquí hay una aclaratoria fundamental, porque muchas veces se exagera el papel del Congreso cuando se habla de Venezuela. La política exterior estadounidense la dirige el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, el Departamento de Estado y las agencias que dependen del Ejecutivo. Cuando Estados Unidos impone sanciones, negocia con gobiernos extranjeros, reconoce autoridades, emite licencias petroleras o fija una estrategia diplomática, quien toma esas decisiones es la Casa Blanca. Por eso, independientemente de lo que ocurra en noviembre, Donald Trump seguirá teniendo amplias facultades para conducir la política hacia Venezuela. Y esto es importante decirlo desde el principio. Lo que pueden cambiar son las condiciones en las que esa política exterior se desarrolla. Y esa es una diferencia enorme. Estamos en los sótanos del Senado. Volviendo al tema, entonces, ¿para qué sirve el Congreso? Si el presidente dirige la política exterior, ¿por qué importa quién controla el Congreso? Porque el Congreso de Estados Unidos tiene herramientas de supervisión. Puede convocar audiencias para interrogar a funcionarios clave, puede hacer investigaciones, puede solicitar documentos, puede exigir explicaciones a los funcionarios, puede aprobar o bloquear presupuestos, puede impulsar leyes y puede ejercer presión política sobre la Casa Blanca. Y esa es una presión real, no es como si usted y yo pidamos explicaciones o presionemos, nada de eso. El gobierno está obligado a responder muchas de esas solicitudes de supervisión y cuando no lo hace suele enfrentar consecuencias políticas o legales. Pequeña pausa para decirles que aquí hay un salón para cortarse el cabello en el Senado. Hay que pensar en esto como en un partido de fútbol. El presidente es quien tiene el balón, pero el Congreso puede cambiar las reglas del juego, supervisar el partido y además decidir cuáles son los recursos que se aplican para jugar ese juego. Bueno, uno de los cafés del Senado. Así está.
Ok, me senté porque esta parte es importante. ¿Cómo podría impactar la política de Estados Unidos sobre Venezuela? Venezuela y en general América Latina son uno de los temas más importantes en la agenda del presidente Donald Trump. El mandatario ha presentado el caso de Venezuela como un éxito de su política exterior. Durante los últimos años, el Congreso ha tenido un papel activo en múltiples asuntos relacionados con Venezuela. Ha financiado programas de asistencia, ha promovido resoluciones y sanciones, ha realizado audiencias y recientemente algunos legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, han pedido explicaciones sobre el manejo de los fondos venezolanos bajo supervisión del gobierno estadounidense. Por eso, cuando cambia la correlación de fuerzas en el Congreso, también pueden cambiar las prioridades de supervisión. Estos son algunos escenarios. El escenario 1 es que los republicanos mantengan el control de las dos cámaras. Primero, sería una victoria gigantesca para el trumpismo. Significaría que su agenda y trabajo son aprobados por el electorado y que temas como la guerra en Irán, que han afectado directamente en el bolsillo de los estadounidenses, no son suficientes para cambiar de parecer. Ahora bien, al punto, este es el escenario. Los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado. ¿Qué significa eso? Primero, menos confrontación política entre el Congreso y la Casa Blanca. Segundo, menos probabilidades de investigaciones impulsadas por la oposición demócrata. Y tercero, una mayor facilidad para aprobar prioridades presupuestarias alineadas con la agenda del presidente. Eso no significa que Trump va a recibir una especie de cheque en blanco para seguir gobernando por 2 años más, pero sí tendría un entorno político favorable. En ese escenario probablemente veríamos más continuidad de su política migratoria, algo que ha afectado particularmente a los migrantes venezolanos y a otros latinoamericanos. Veríamos también menos presión legislativa y por ende menos obstáculos políticos para la ejecución de la estrategia actual hacia Venezuela. Ok, este es el escenario 2. Los demócratas recuperan la Cámara de Representantes o una de las cámaras del Congreso o las dos. ¿Qué cambia? Trump seguiría siendo presidente, la Casa Blanca seguiría controlando la política exterior y el rumbo del plan de 3 fases para Venezuela, pero la supervisión podría aumentar significativamente, porque una Cámara controlada por la oposición tiene la capacidad de, como les dije, convocar audiencias, exigir comparecencias e iniciar investigaciones. Por ejemplo, podría haber más preguntas sobre la política migratoria, las licencias petroleras, el manejo de fondos venezolanos. Para algunos demócratas este ha sido hasta ahora un tema central e incluso han empezado a exigir auditorías. Pero también para otros republicanos, como por ejemplo para la republicana por Florida, María Elvira Salazar. Y ojo, eso no significa que podrían obligar a Trump a cambiar de rumbo, pero sí podrían aumentar la presión política. No hay que perder de vista la carta del juicio político. Los demócratas fracasaron en 2 intentos anteriores para destituir al presidente Trump a través de impeachment o juicio político. Y aquí cabría la pregunta, ¿lo volverían a intentar? Entonces, ¿las elecciones de medio término van a cambiar automáticamente la política de Estados Unidos hacia Venezuela? No, y esa probablemente es la conclusión más importante de este video. La política exterior seguirá siendo responsabilidad del presidente y el Poder Ejecutivo seguirá conduciendo la relación de Estados Unidos con Venezuela como quiera, pero eso no significa que el resultado sea irrelevante, porque los votantes sí van a decidir algo muy importante. Van a decidir qué tan cómodo o qué tan complicado será el entorno político en el que Trump tendrá que gobernar durante los próximos 2 años. Porque una cosa es sí gobernar con un Congreso aliado y otra muy distinta, hacerlo bajo la supervisión constante de una oposición con poder para investigar, convocar audiencias, cuestionar cada decisión del Ejecutivo. Aunque Venezuela no aparecerá en ninguna boleta electoral en noviembre de 2026, los resultados podrían terminar influyendo en algunas de las decisiones que más afectan la relación entre Washington y Caracas. Si llegaste hasta aquí y sientes que has entendido mejor este tema, déjalo ahí en los comentarios y si todavía tienes dudas, escríbemelas también y te contesto. Y por supuesto, si este contenido te pareció interesante, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video. El cafecito. Aquí llegó papelón con limón.